Mi nombre es Luis Fernando Esparza Montenegro y le voy a explicar la práctica 5 de circuitos eléctricos 2 del laboratorio. Aquí podemos ver un circuito serie RLC donde contamos con una resistencia, una inductancia y un capacitor. Aquí podemos ver los datos obtenidos medidos por el multímetro. Y este fue el procedimiento. Primero sacamos XL con la fórmula 2πfL y despejamos la L, que viene siendo la inductancia o el inductor, para poder así tener el valor, ya que el valor que nos arroja el multímetro ya es el XL. Y pues hacemos la sustitución de valores, dándonos un 51.19 microhenries. Sacamos XC, que es el inverso de 2pi por la frecuencia por el capacitor. Sacar los valores, se dio 176.838 ohms. Sacamos XL con su debido ángulo, que viene siendo la que nos arrojó el multímetro, que está aquí. Y le agregamos el ángulo de 90 grados, ya que es un inductor. Y igual con el capacitor, le agregamos el ángulo de menos 90 grados, ya que pues es un capacitor y tiende al negativo, al polo negativo. Y también el de la resistencia, que ese nomás se le agrega un ángulo 0 grados. Se hace la sumatoria en la sumatoria se hacen de XR, XL y XC para sacar la impedancia, y nos da un total de 160.5014 ángulo de menos 78 ohmios. Con ese valor sacamos el amperaje, que es el voltaje sobre la impedancia, nos da un total de 0.685 ángulo 78, y ya con este valor lo multiplicamos por los valores de la resistencia, del XL de la inductancia y del XC del capacitor, dándonos los valores obtenidos en este lugar. Y aquí podemos ver los valores obtenidos. Tenemos 696 miliamperes y aquí tenemos 685. Ahí nos varió, ya que en las fórmulas o los valores obtenidos pues reducimos las decimales o las milésimas. Y ahora vemos que en la resistencia nos dio un total de 21.37 volts y aquí nos dio 21.029, así que estamos dentro del rango, ya es por centésimos, se podría decir. Y vemos el del inductor y el de capacitor, 13.61 y 121.51, y precisamente son lo que nos dan 13.22. Aquí pues, como les digo, varía por décimas o centésimas, y 121.13, que ese también varía por centésimas o décimas. Y aquí está, como les digo, aquí está, de hecho se está corriendo el programa. Sí, pues se puede ver aquí, se está corriendo y vemos que son los valores obtenidos, que no se tomó ninguna captura de pantalla, y o que sea otra explicación de otro video. Ponemos stop a la realización y nos vamos al siguiente circuito, que es un circuito RLC pero en paralelo, como aquí tenemos en la libreta. Aquí tenemos igual capacitor, inductor y resistencia, igual los valores obtenidos mediante el multímetro, y podemos apreciar como sigue diciendo. Aquí tenemos cómo se resolvió. Igual sacamos XR, XL y XC con las mismas fórmulas del anterior circuito. Aquí nomás cambia el cómo sacamos la impedancia, que es la fórmula de la sumatoria. Disculpe, es la fórmula de paralelo, que es el inverso de 1 sobre XR, XL y XC, todos estos sumándose, y como dije hace ratito, se le saca la inversa o se le divide uno entre los valores de estos. Aquí podemos ver cómo se realizó en la calculadora y nos dio un total de 17.7304 ángulo de 54 ohmios.
Este valor, como en el pasado, también se saca con la intensidad. Voltaje sobre la impedancia nos da un total de 6.2040, ángulo de menos 54. Y este mismo se usa para sacar la corriente en todos los elementos: capacitor, inductor y resistencia. Aquí podemos ver la de la resistencia, nos da un total de 3.583. La inductancia nos da un 5. Se puede decir 5.7, ángulo de menos 90. Y el amperaje del capacitor, que nos da un 0.622, o incluso se le puede tomar como 622 mA. Y aquí comprobamos con la sumatoria de corrientes, que es igual a la corriente total, y aquí podemos ver que efectivamente es la misma corriente que nos dio en la sumatoria de estas. Y como se lleva haciendo, también se puede ver aquí en el multisim el amperaje total, que está aquí mostrado, es este lado. El amperaje total, que es de este multímetro, es de 6.148, y aquí nos dio a 6.2, igual como les decimos, es porque se redondea algunos valores. El del capacitor, aquí podemos ver que coincide, son 630 mA, y aquí tenemos 622 mA. También tenemos estos dos, que es el de resistencia, 3.58 y 5.62, y aquí está 3.58 y 5.69, pues ahí nos varió por centésimas. Y como vemos aquí está la demostración. Igualmente le puedo dar correr al programa para que vean que no cambia los valores de los multímetros. Aquí podemos ver, y efectivamente es el circuito en paralelo. Y por último tenemos un circuito mixto, que este aquí, como los muestro, es un poco más extenso, ya que se tiene que resolver por dos formas. ¿Por qué? Porque tenemos que el capacitor, como se mencionó antes del corte, tenemos el capacitor y el inductor en paralelo, y la resistencia la tenemos fuera del paralelo, o sea, se podría decir que en serie. Igual los valores obtenidos en multímetro, como se te mostró en las fotos de la práctica. Si ahorita les anexo más tarde el link de la práctica. Igual forma se sacaron XL, XE para hacer la X equivalente de estos y poder usar la impedancia. Sacamos esto, nos da un valor de 19.3 y 176.838, que son los valores que ya nos habían dado. Y usamos la fórmula del paralelo. Usamos, como mencioné, la fórmula del paralelo, 1 sobre XL y XC. Y esto nos da un total de la X equivalente de 21.6919. Y obviamente también sacamos XR, que es 30.7, ángulo de 0 grados, nomás se le agregó el 0 grados a la resistencia. Ya teniendo la equivalente de aquí, del paralelo, simplemente se hace un serie. Entonces nos da una sumatoria y nos da un total de 30.59, ángulo de 35.24 ohmios. Este valor de la impedancia pues se usa para sacar corriente, que es el voltaje sobre la impedancia, igualmente como la fórmula de los dos circuitos anteriores. Nos da un total de 2.92, ángulo de menos 35.24 amperios. Y se toma para sacar el voltaje en R. Así que I por R pues es la fórmula básica de Ohm. Y nos da un total de 89.64, ángulo de menos 35.24. Este valor se le va a restar al valor del voltaje que tenemos por default, que es el de toma corriente, para así poder sacar el valor del voltaje que nos llega en el paralelo. Como se muestra aquí, se hizo la fórmula de el voltaje que nos da el contacto y el voltaje en la resistencia. Se hace una resta y nos da un total de 63.47, ángulo de 54.58 volts. Ese voltaje se usa para sacar la corriente en el inductor y en el capacitor. Dando así el voltaje equivalente, se le llama equivalente, o se le puede llamar en voltaje en paralelo.
sobre XL, que es el valor del inductor en ohms, y nos da un total de 3.288 ángulo de menos 35, igual con el capacitor, voltaje equivalente, que es el voltaje en paralelo, que nos llega al paralelo, entre XE, que es el valor del capacitor en ohmios, y nos da un total de 0.358 o 358 miliamperes. Y aquí podemos ver corriente en L y corriente en C, y se los voy a mostrar a continuación en el multisim. En el multisim aquí tenemos XL, la corriente en L, perdón, corriente en inductor y corriente en capacitor. En el inductor vemos que tenemos un 3.279 y aquí tenemos un 3.28, así que estamos dentro de. Y en el capacitor tenemos 367 miliamperes y aquí tenemos 358 miliamperes. Como les digo, es por valores redondeados, es lo que nos da ese tipo de resultado. Como decimos, tenemos un voltaje en la resistencia de 89.64 y vemos aquí el voltaje en la resistencia de 89.38 volts. Así que estamos dentro de, como se mencionó, y el amperaje total del circuito, que es 2.92, ángulo de menos 35, y efectivamente tenemos 2.91, que como se les mencionó, pues, nos varía por redondeo de números, de decimales, digo de milésimos, perdón. Y este es el circuito, como se los puede decir. Igual de las dos maneras que le hicimos, se le puede correr para que vean que no cambia ningún tipo de resultado. Y así poder comprobar que nuestros resultados son efectivos. Espero les haya podido ayudar en algo, orientar si es que en dado caso se encuentra con un tipo de estos circuitos. Y gracias.